En el video de hoy, traemos 10 momentos históricos sobre nuestro fontanero favorito Mario Bros, hablando sobre su creación, inspiraciones, historia e influencia en sus más de 35 años de existencia. Aseguro que el último momento te sorprenderá. It's me, Mario! Aunque Super Mario Bros. Se estrenó en 1985, el propio Mario apareció en 1981. Su primera aparición fue como protagonista sin nombre en Donkey Kong. Bueno, no del todo sin nombre. Era conocido como Jumpman. En Donkey Kong, Mario tiene que evitar obstáculos, subir escaleras y saltar para llegar a la cima de un sitio de construcción. El propio Donkey Kong está encaramado en la cima de la estructura, manteniendo a Pauline, novia de Mario, como rehén. Este fue el primer ejemplo del tropo dama en peligro en los videojuegos. It's me, Mario! Por cierto, la creación de este juego, y por lo tanto de Mario, debe mucho a otro personaje, Popeye. Resulta que, originalmente, Shigeru Miyamoto quería que su juego de plataformas estuviera protagonizado por Popeye y compañía. Sin embargo, Nintendo no pudo obtener la licencia necesaria para desarrollar el título. En su lugar, intercambiaron los personajes y crearon Donkey Kong. Un año después del lanzamiento de Donkey Kong en 1982, Nintendo finalmente lanzó un juego de Popeye. Este juego es sorprendentemente similar a Donkey Kong, pero el propio Popeye no puede saltar y, en su lugar, se abre paso con golpes, lo que tiene más sentido considerando su personaje. It's me, Mario! Pero, ¿cómo consiguió el nombre de Mario? Resulta que, en 1981, Nintendo estaba alquilando un almacén en Washington para usar como su sede estadounidense. El propietario del lugar era un hombre llamado Mario Segal, quien dejó una fuerte impresión en sus inquilinos de Nintendo cuando invadió sus oficinas exigiendo el alquiler atrasado. Además del nombre, la predilección de Mario Segal por los overoles y su baja estatura parecen haber influido en el diseño de Mario a lo largo de los años. Segal falleció en 2018, pero dejó una impresión duradera en Nintendo, personificada por la mascota de la empresa de juegos. It's me, Mario! Mario tiene una apariencia bastante distintiva gracias al bigote y al sombrero grande, pero este aspecto no fue exactamente planeado. De hecho, surgió completamente debido a las limitaciones técnicas que existían en los videojuegos en los años 80. ¿Por qué el sombrero? Bueno, era difícil retratar el cabello con píxeles, y el bigote ayudó a enfatizar la nariz y a ocultar la boca, lo que habría sido increíblemente difícil de representar en un sprite pequeño y con pocos detalles. Finalmente, el mono de colores atrevidos hace que sus movimientos sean más visibles y perceptibles. Puede haber sido por necesidad, pero terminaron creando una apariencia extremadamente llamativa. It's me, Mario! En el canon, Mario y Luigi aparecen como dos hermanos italianos que trabajan como fontaneros en Brooklyn, Nueva York. Así, durante años, Mario fue ampliamente conocido como un fontanero, pero en 2017, esto cambió. En una sinopsis promocional en el sitio web de Nintendo Japón, la compañía reveló que los días de reparar tuberías de Mario quedaron atrás. Aunque Mario había trabajado como fontanero durante mucho tiempo, según Nintendo, actualmente está ocupado practicando deportes, haciendo cosas geniales y, presumiblemente, manteniendo el reino champiñón seguro. De hecho, Shigeru Miyamoto le dijo a USA Today que el trabajo de Mario nunca fue definido. Según el creador, el escenario dicta su papel. En Mario Bros., él y Luigi son fontaneros porque trabajan en el subsuelo y porque el escenario está rodeado de tuberías. Pero en Donkey Kong, que tiene lugar en un sitio de construcción, es un carpintero, papel que repetiría en el arte de la caja de Super Mario Maker. De la misma manera, a lo largo de sus innumerables juegos, Mario puede ser fabricante de juguetes, chef y hasta médico. Esperamos que tenga una licencia médica para eso. It's me, Mario! Con la diferencia de altura y manierismos, muchos podrían pensar que Mario y Luigi tienen años de diferencia. Esta percepción probablemente también se debe a su representación en la película de los años 90, donde la diferencia de edad entre los actores Bob Hoskins y John Leguizamo es bastante obvia. Sin embargo, aunque en los juegos Luigi es frecuentemente descrito como el hermano menor de Mario, esa diferencia es de pocos segundos. Después de todo, ambos son en realidad gemelos. Esto se revela en el juego Yoshi's Island, cuando una cigüeña está entregando a los hermanos gemelos a sus padres antes de ser separados, poniendo a Yoshi en una misión para reunirlos y entregárselos a sus padres. It's me, Mario!
La película de acción en vivo de 1993 fue el primer intento de Hollywood de crear una película basada en un videojuego. Bob Hoskins, Dennis Hopper y John Leguizamo protagonizaron la película como Mario, Bowser y Luigi, respectivamente. Si aún no has visto esta película, créeme, es muy mala. Los actores la odiaron. Lo mismo ocurrió con los críticos, los productores, que exigieron cambios en el guión en el último minuto después de darse cuenta de que la película no se parecía en nada a los videojuegos, y, a juzgar por la taquilla pobre, el público tampoco le gustó. It's me, Mario. Como los famosos hermanos italianos son conocidos como Super Mario Brothers, se sugirió que su apellido sería Mario. Este concepto surgió en el guión de la película en vivo, que dice que ambos se llaman en realidad Mario Mario y Luigi Mario. Shigeru Miyamoto reveló más tarde que se rió mucho cuando se enteró de esa idea de los productores, y se sorprendió de que hubieran incluido esa idea tan extraña en la película. Sin embargo, afirma que sus personajes no tienen apellidos. Mario es simplemente Mario y Luigi es simplemente Luigi. It's me, Mario. Charles Martinet es la voz oficial no solo de Mario, sino también de su hermano Luigi y de los antagonistas Wario y Waluigi desde 1995. Todo gracias a un amigo que lo animó a hacer una audición en Las Vegas a la que no había sido invitado. Cuando Martinet llegó, el equipo de audición ya estaba recogiendo el equipo. Afortunadamente, todavía le permitieron intentar conseguir el papel. Inicialmente, Martinet planeaba usar un acento neoyorquino rudo y estereotipado, pero cambió a un enfoque más suave porque imaginó que sería un personaje más amigable para los niños. Resultó ser una buena idea que fuera a la audición, ya que el resultado fue tan bueno que su grabación fue la única enviada de vuelta a la sede de Nintendo y se convirtió en la voz de nuestro fontanero favorito desde entonces. It's me, Mario. La verdadera historia de fondo de Mario y el Reino Champiñón es realmente muy oscura. Esto fue tomado directamente del manual de Super Mario Bros., que revela que cuando el reino fue invadido por Bowser usando magia negra, el tranquilo y pacífico pueblo champiñón fue transformado en meros bloques, ladrillos e incluso plantas carnívoras. La revelación de que ladrillos y plantas carnívoras son en realidad Toads transformados tiene sentido. Las Piranha Plants tienen colores similares a las cabezas de los Toads, y además, bueno, eso explica por qué a veces obtienes un champiñón cuando golpeas un bloque. Sí, esto hace que te sientas un monstruo por recolectar todas esas monedas, ¿no es así? Si te gusta este tipo de videos, suscríbete al canal para no perderte más momentos históricos.